Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Un gusto a toda la comunidad que está conectada con nosotros ahora. Esperamos que puedan tener una excelente tarde. El día de hoy nos conectamos para ver el tema de cómo está el mercado laboral junto con María José. Así que vamos a estar viendo todas sus preguntas. Te damos la bienvenida, María José, para que te puedas presentar. Muchas gracias. Mi nombre es María José Chirinos y yo soy la jefa del Departamento de Recursos Humanos de Morris y Opaso, partner de AWS. ¿Ya? También estoy en la parte de Talent Acquisitions de la empresa y en esta oportunidad vimos la necesidad de hacer un meetup con ustedes acerca de la empleabilidad, ¿cierto? Este es un término y una palabra del día a día que está presente, está en la palestra, sobre todo las personas que están en búsqueda de empleo de forma activa, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos preguntamos, justamente quería iniciar el meetup con esta palabra o con esta pregunta, realmente con esta pregunta, y es, ¿cómo presento mi perfil al mercado laboral? ¿Cierto? Acá entramos en una disyuntiva, cómo presentar mi CV, cómo me preparo para las entrevistas, está el tema de las postulaciones. Y a través de este meetup, yo quería como mostrarles a ustedes un poco, darle unos tips, mostrarle cómo es realmente en el día de las empresas, sobre todo en el área de TI, ¿cierto? Porque esta es el área como específica en la que estamos tratando ahora y que pudiéramos conversar un poco e interactuar. Así que están abiertos de hacer las preguntas correspondientes a medida de que yo vaya dando la presentación. Yo voy a ir pendiente de sus preguntas para responderlas a tiempo, ¿ya? Así que demos inicio. ¿Cómo presento mi perfil al mercado laboral? ¿Cierto? Y acá está. Siempre busco que la empleabilidad o que veamos la empleabilidad como un triángulo. ¿Por qué? Porque son etapas. La empleabilidad se basa de etapas. Está el CV, están las postulaciones, están las entrevistas. El CV es nuestra carta de presentación. Está en la cúspide de mi pirámide justamente por esto, porque es la forma en que yo me presento. Es lo primero que ve un headhunter, es lo primero que ve un reclutador, lo que ve un CEO, lo que ve el jefe del departamento. Es lo primero que ve la persona que está requiriendo esta vacante y está en la búsqueda de esta. El CV pasa por distintas manos en el proceso y por eso es que es mi carta de presentación. Es la forma en que yo le digo al mercado laboral cómo es mi perfil. Este es el perfil que encaja para esta vacante, ¿cierto? Están las postulaciones. La postulación, diferentes herramientas, diferentes plataformas de empleo que se utilizan en distintos países, ¿cierto? Y están las entrevistas, que es el foco en el que queremos enfocarnos el día de hoy, ¿cierto? Pero para llegar a las entrevistas, nosotros tenemos que empezar por algo, y es a través del CV. Entonces, empecemos con el CV, ¿cierto? Acá está la estructura de mi CV. Muchas veces lo he visto en la práctica, que a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Y vamos teniendo... ahí está Marisabel, una de las chicas de Restart. Hola Marisabel, hola a todos. Ya, perfecto. Entonces vemos que en la estructura del CV, ¿cierto? Al momento en que nosotros vamos a plasmar toda nuestra experiencia, nuestros conocimientos y definirnos y describirnos en simplemente 2 hojas, acá
la mayoría presenta un problema, porque no sabemos cómo definirnos, no sabemos plasmar en estas 2 hojas la experiencia laboral que yo tengo, o que tú tienes, o que todos tenemos, ¿cierto? Porque a veces la experiencia laboral es mucha. A veces tienen una carrera profesional de 10, 15 años, y cómo nosotros plasmamos esto en 2 hojas, ¿cierto? Así que acá tienen una estructura de un CV, ¿cierto? Acá están los datos de contacto. Aunque ustedes no lo crean, parece obvio, pero a veces no es tan obvio. Los datos de contacto son sumamente importantes. Muchas veces he visto en la práctica CVs, ¿cierto? Hojas de vida o currículum vitae, como le digan en su país. Muchas veces los datos de contacto no están actualizados. A veces los CVs no tienen datos de contacto, solamente tienen el link, por ejemplo, de LinkedIn o lo que nosotros llamamos LinkedIn, ¿ya? Y que esta forma sea su forma de contacto. Algunos tienen el teléfono desactualizado, el mail desactualizado, o simplemente o tienen mail y no tienen el número de teléfono. Pero resulta que esto es un poco complejo en el sentido de que si estamos en búsqueda activa de empleo, en una constante, nosotros tenemos que poner todos los medios para que seamos ubicables. Me ha sucedido muchas veces que estamos en un proceso de selección, hay un perfil súper bueno, muy interesante, y cuando estoy tratando de ubicarlo, no doy con la persona. Una vez sucedió de que tenía un proceso de selección activo y la persona, hay unas plataformas de empleo en donde te dan la posibilidad de abrir un chat y tú poder comunicarte directamente a través de esa plataforma con el candidato, ¿cierto? No todas lo manejan, pero hay unas que sí. Y recuerdo que estaba tratando de ubicar a esta persona y no logré comunicarme con esta persona. Y por suerte había postulado a través de estas vacantes de empleo, a través de este portal de empleo, perdón. Y de esa forma fue que pude comunicarme con esa persona. Pero claro, la notificación se ve dentro de la plataforma y de esta forma no pudimos seguir un hilo conductor. Y esta persona tuvo que buscar el número de la empresa, llamar a otro departamento, que el departamento me ubicara a mí, porque no tenía cómo comunicarme con él y tener una buena línea de comunicación. Entonces, parece obvio, pero no es tan obvio, ¿ya? Así que tengan sus CVs actualizados, los datos de contactos actualizados y todos los medios que ustedes tengan en donde se puedan comunicar con ustedes, ténganlo por favor presente, ¿ya? Dentro del CV, sí hay que resguardar cierta seguridad y cierta intimidad, en el sentido de que veo a veces de que hay CVs que colocan toda la dirección de su casa, hasta el departamento. Colocan su número de identificación, el DNI, el RUT, la cédula de identidad, ¿ya? Y esto, ahí, eso sí es lo que les digo. Esto es información que ustedes tienen que tener reservada. La cantidad de veces que ustedes envían un currículum, imagínense que al día postulen 20 veces. Ustedes están enviando esta información 20 veces y ustedes no saben a dónde va a llegar esta información, ¿cierto? Esto es algo que sí deben resguardar, siempre. Lo veo que todos los CV, sobre todo, no sé, como países como Colombia, como Venezuela, como Perú, tienen la cultura de que colocan toda la dirección con departamento, el número de identificación. Y obviamente yo entiendo que cuando tal vez eres migrante en un país y estás en búsqueda activa de empleo, colocas la identificación tal vez como una estrategia para indicarle al empleador que estás habilitado para trabajar. Y esto es totalmente válido. Pero hemos visto en el día a día que hay denuncias porque hay suplantación de identidad, utilizan sus datos para fraude y para todo tema con connotación negativa. Entonces, esto es lo que deben resguardar. A veces yo entiendo que hay personas que no colocan el WhatsApp, o perdón, su número de teléfono y solo colocan el correo electrónico porque es un tema de privacidad, es un número personal. Pero cuando estamos en un tema de búsqueda activa de empleo, sí debemos colocar los canales de comunicación, porque a veces el mail se va para la otra bandeja de entrada,
que no llega a tu bandeja de entrada inicial, ¿ya? O no estás tan pendiente del correo y una llamada de teléfono es mucho más rápida de ubicarte. Entonces tengan en consideración de que los datos de contacto parece obvio, pero a veces no es tan obvio. Y hay cierta información que ustedes tienen que ser muy celosos con esa información, como su número de identificación y la forma en que se les ubica. Son demasiado ubicables al colocar su dirección completa, ¿ya? Está la foto, otro tema que siempre sale a la luz cuando estamos haciendo training de empleabilidad en el Restart. La foto es opcional, ¿ya? Hay países que culturalmente tienen como obligatoria la foto. Es opcional, no es obligatoria. Idóneamente, recomendamos que tengan una foto. Idóneamente recomendamos que tengan una foto. Por supuesto, ustedes le están poniendo un rostro a su CV. Es como el LinkedIn o el LinkedIn. Ustedes le están poniendo un rostro. Pero por favor, colocar fotos que efectivamente son profesionales, porque he visto muchas fotos que no son profesionales dentro de los CV y en vez de generar un plus, se va con connotación negativa y da una mala presentación. Recuerden siempre que el CV es su carta de presentación. Sí, por supuesto, Melody. Habría que colocar, por ejemplo, el tipo de residencia en caso de migrantes, sin el número de identificación y el número de teléfono. Perfectamente. Podrías poner, no sé, vamos a irnos al ejemplo de que estamos en Chile, ¿cierto? Puedes poner que tienes visa definitiva o puedes decir que tienes visa temporaria y que tienes permiso de trabajo. ¿Ya? Esto sería una forma súper y una estrategia para tú decirle al empleador que efectivamente estás habilitado para trabajar. Antes, yo confieso que cuando yo llegué a Chile, yo también colocaba mi número de identificación para que el empleador supiera de que yo podía trabajar en Chile, ¿ya? Pero no es nada recomendable porque se han visto muchos casos de compañeros, de headhunters, de reclutadores que han notificado de que esto se está convirtiendo en un error en colocar el número de identificación y hasta la dirección completa, ¿ya? Ahora, continúo. La foto, ¿ya? Foto profesional, chicos. Por favor, foto profesional. He visto selfies lanzando besitos, he visto personas que están en una plaza, he visto fotos que no es lo mismo la foto del LinkedIn, porque la foto del LinkedIn puede ser un poco más relajada, pero no en caer en lo no profesional, ¿ya? La foto del LinkedIn, por ejemplo, tú puedes estar en un evento del trabajo o el ex trabajo, puedes estar en un pendón con todas las, no sé, con AWS, con todo el tema cloud detrás y es una foto un poco más relajada, pero es profesional, ¿cierto? En cambio, la del CV tiene que ser tipo pasaporte, tipo cédula, ¿ya? Es un cuadro en donde la foto no debe ir más abajo de los hombros, ¿ya? Es un cuadro netamente profesional, ¿ya? Tenemos el resumen, algo que eh, siempre trae una complejidad. ¿Y por qué el resumen trae una complejidad? Porque es describirnos. Y esto es un poco incongruente, ¿cierto? Porque nadie nos conoce mejor que nosotros. Nadie sabe en lo que hemos trabajado mejor que nosotros. Y nadie tiene una mejor concepción y un mejor análisis de nosotros que nosotros mismos. Pero resulta que el momento de describirnos en 5 líneas, que es el resumen profesional, ahí es donde todo se complica. Nos cuesta. Nos cuesta encontrar las palabras para decir cuáles son nuestras skills, cuál es mi perfil profesional. Nos cuesta muchísimo encontrar los soft skills y poder fusionarlo en 5 líneas. Claro, hay personas que tienen una carrera profesional enorme y cómo describir un perfil profesional, quién soy yo como profesional, en 5 líneas. Es complicado, ¿cierto? Quiero adelantar un poco mi presentación porque quise hacer énfasis en esto, que es lo que más le complica a las personas. ¿Ya? Les puse un ejemplo de resumen. No está en el área TI, ¿cierto? Está más hacia el área comercial.
Pero este extracto profesional me pareció como muy adecuado para definir lo siguiente. ¿Qué debo hacer yo en el resumen? He visto resúmenes que hay personas, hay profesionales que ocupan la mitad de su primera hoja del CV en el resumen. Y esto realmente hace que se pierda un poco el tema de lo que realmente es un currículum vitae, ¿ya? Porque a veces dicen tanto, hablan tanto, que no termina diciendo nada. En cambio, en 5 líneas, yo puedo, o hasta 6, 7, yo puedo ser muy conciso y muy directo, ¿ya? Porque técnicamente a veces las personas lo que hacen es un resumen de su vida profesional, pero se olvidan de algo sumamente importante, que son las competencias y los skills que lo caracterizan. Y todo esto es algo cortito que yo leo como reclutador y yo leo súper rápido y a mí me da una noción de quién es esa persona, quién es ese profesional, ¿ya? Así que acá les puse, entonces, breve descripción profesional, breve, muy breve, concisa, directa, soft skills, logros y objetivos más importantes de la carrera profesional, las competencias y las habilidades blandas, ¿ya? Entonces, este es un perfil más comercial, pero lo vi como súper idóneo para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, persona proactiva, altamente enfocada en el área de ventas, finanzas, buenas relaciones interpersonales y excelente capacidad de trabajo en equipo. Aquí, en este perfil profesional, estamos diciendo, estamos recalcando habilidades blandas, estamos recalcando el área de competencia, que no es una, venta, finanzas, son dos, ¿ya? Y después está responsable de ejecutar las normas y procedimientos de atención, seguimiento cartera asignada y la distribución de productos, con el cumplimiento de niveles y servicios contractuales establecidos. Acá, en estas 3 líneas, hay una descripción del rol, del perfil profesional. Y en 5 líneas, esta persona me está diciendo que es apta para el trabajo que estoy buscando o la vacante laboral que estoy buscando, porque acá me está dando todos mi check para yo decir, efectivamente tiene experiencia y tiene las habilidades, ¿ya? Perfecto. Así que quiero ir un poquito más para atrás porque quise hacer énfasis en el resumen. Por favor, si estoy hablando muy rápido, me avisan porque a veces yo hablo muy rápido, ¿ya? Y si tienen alguna duda, entre tanto, no duden en preguntar. Ya, perfecto. Entonces, tengo experiencia laboral. Hay algo que se llama la adaptabilidad del CV y tiene que ver con la experiencia laboral, ¿ya? A veces tenemos mucha experiencia, tenemos una larga trayectoria y nosotros debemos adaptar la experiencia laboral de ese momento para la vacante que yo estoy postulando, ¿cierto? La experiencia laboral se coloca desde el último trabajo al primer trabajo, ¿ya? Si mi último trabajo fue, pongamos ejemplo, mayo 2023, ese es el trabajo que debe encabezar la lista de mi experiencia laboral, ¿ya? Con una breve descripción muy parecido al resumen, no puede ser unas 10 líneas, un párrafo enorme, porque a veces también veo esto en la experiencia laboral, colocan un párrafo de 10, 12, entonces esto hace que el currículum sea enorme, enorme. ¿Y qué es el tips que les doy? Sean concisos, sean precisos, ¿ya? En la experiencia laboral, ¿qué es lo que debes resaltar del trabajo en sí? Los logros. ¿Qué hiciste? Las funciones que tuviste, ¿ya? Súper, así, muy conciso. ¿Y por qué? Un CV no debería tener más de 2 hojas y he visto CVs de hasta 7, ¿ya? Nosotros cuando estamos reclutando y haciendo selección de personal, nosotros hacemos una lectura de barrido. Cuando hablamos de lectura de barrido, es que no tardamos más de 1 minuto observando el CV. Porque ¿qué es lo que hago yo en el CV? Sacar lo relevante que yo necesito en esa vacante que yo tengo, ¿cierto? Yo tengo una vacante, tengo unos skills, tengo unas funciones que necesito cubrir, tengo un checklist, ¿cierto? Entonces yo con mi vacante al lado y yo voy sacando y leyendo qué es lo que tiene ese perfil para encajarlo en la vacante laboral.
De esa forma se hace la selección de personal, ¿ya? Entonces, a veces cuando colocan mucha información en la experiencia laboral, es como les decía, a veces menos es más. Colocan un descriptor enorme que no termina diciéndome nada, ¿ya? Y esta no es la idea. Recordemos de nuevo, el CV es nuestra carta de presentación. Está la formación académica, en donde acá ustedes tienen que tener sus estudios como sus bootcamp, ahora está en la palestra, ¿cierto? Que para el área de TI esto es lo grandioso y lo noble que es el área TI. Está aceptando profesionales que no vienen de una ingeniería informática, con un bootcamp de Java, un Restart, tú puedes insertarte de forma laboral en este mundo. Entonces siempre les recomiendo que estos bootcamp siempre los pongan en su formación académica, ¿ya? En sus habilidades y conocimientos van a poner todos sus skills. Acá sí ustedes van a ser un poco más profundos en la información. Van a poner sus habilidades blandas, ¿verdad? Y van a colocar sus skills tecnológicos, en el caso de que sea el área TI. Si son otras áreas, algún manejo de herramientas, ¿ya? Que les hagan ejercer mejor su trabajo. Está el tema del idioma y la información adicional es como, por ejemplo, si han realizado papers, si han realizado algún blog, un libro y pare de contar. Acá va la información adicional, ¿cierto? Acá Daniela Sáez está haciendo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, soy diseñadora con experiencia en visual merchandising, pero ahora estoy terminando un bootcamp de diseño y tengo 0 experiencia en esa área, solo los meses de estudio. ¿Qué se aconseja en ese caso? Generalmente esto es muy común, ¿ya? Cuando a veces se están reinventando o están en este primer empleo de esa reinvención, o están cambiando de empleo, están cambiando su perfil hacia otros, se están alineando un poco más, o lo que vemos mucho en el Restart, un psicólogo metiéndose en el área TI, un abogado, un contador, ¿ya? Entonces, algo que ustedes deben resaltar en su CV. Hay algo que es experiencia y hay otra cosa que se llama conocimiento. Ustedes abordan la falta de experiencia con el conocimiento, manteniéndose fresco, estudiando en el día a día y todos los temas que se están abordando, como por ejemplo en este tema del diseño, tenerlo como conocimiento. No tienes experiencia, pero tienes conocimiento, ¿cierto? Cuando yo tengo experiencia, yo tengo ambas cosas, pero cuando yo tengo conocimiento, yo puedo mostrar en lo que yo soy buena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedes abordar? En todo tu CV de tener conocimiento en esto. Tú tienes una ventaja, es temas de diseño. Tú deberías tener un portafolio, mostrar que si bien no tienes experiencia, tú tienes un portafolio y muestras los temas de diseño, que si diseñaste una página web, que si hiciste un diseño, bueno, pare de contar. Pero cuando son un poco más técnicos, cuando es un poco más práctico, como los arquitectos, como los diseñadores web, ellos tienen una ventaja. Pueden mostrar en su portafolio que si bien no tienen la experiencia, esto es lo que yo sé, ¿cierto? Aquí Loreto me está diciendo... Ya, buenísimo. Acá hay una persona en LinkedIn que me está preguntando, ¿cómo abordar el diseño del CV si tenemos experiencias en 2 áreas que convergen pero son diferentes? Vamos a ir más hacia adelante, ¿ya? Como para responder tu pregunta, porque ya estamos en la parte de postular, ¿cierto? Acá hay algo para unirlo con tu pregunta, está la adaptabilidad del CV, ¿ya? No es que vamos a tener 24 CVs para 24 vacantes diferentes, por supuesto que no, pero nosotros debemos adaptar nuestro CV a la vacante laboral en la que yo estoy postulando, ¿cierto? Si tú tienes, no sé, vamos a irnos al área TI, si tú eres Cloud Engineer y tienes también temas de Solutions Architect, estos pueden converger en un punto, pero resulta de que tú estás postulando a Solutions Architect,
¿cierto? Tú tienes que adaptar tu CV con la experiencia y que en ese CV en todos lados, de alguna forma, diga Solutions Architect. En el resumen, tú puedes fusionar y sacar las competencias que te dan esas experiencias de esas ambas áreas. Si son diferentes, una de esas áreas tiene que darte competencias, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, vamos a irnos un tema más al tema del psicólogo, ¿ya? Un psicólogo que le interesa el área TI, se hizo el bootcamp de Restart, ¿y de qué forma nosotros podemos insertar a un psicólogo en el área TI? Estamos hablando de ciencias de la salud con ciencias, con tecnología. ¿Cómo yo fusiono esto? ¿Cierto? Saco las competencias de un psicólogo. ¿En qué área de una empresa de TI puede tener un psicólogo oportunidad de crecer? Está en el área comercial y está el área I+D, el área de innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque un psicólogo puede hacer un análisis de cliente desde el punto de vista como un psicólogo. Por ejemplo, Groupon, Cuponatic, todas estas plataformas que son de descuentos, de cupones de descuento, ellos tienen en una gran parte psicólogos detrás de estos cupones de descuento que ustedes ven. ¿Por qué? Porque ellos hacen evaluaciones del mercado. Entonces, con las competencias, nosotros podemos abordar estas experiencias que tenemos y fusionarlas en el CV. No tanto la carrera, las competencias que me dio. ¿Ya? Técnico, coloco mi otro título. Ya, no sé si le respondí tanto a Loreto, no, fue al usuario del LinkedIn como a Sonia. ¿Ya? No sé si se lo respondí. Por favor, escriba un mensajito a ver si logré aclarar la duda. ¿Ya? Conocimientos. A ver, Melody me está dando otra pregunta. Conocimientos y cursos realizados donde no tenemos experiencia. ¿Cómo abordarlo? ¿En el mismo ítem? Por supuesto, en el mismo ítem. ¿Ya? Ahora, ya. Entonces, les recuerdo, retrocedamos un poquito. Estamos en nuestra pirámide de empleabilidad. Espero que no se me haya pasado ninguna pregunta. Si es así, me disculpan y me la vuelven a enviar, por favor. Tenemos la pirámide de empleabilidad, ¿cierto? En la cúspide tenemos nuestro CV y el siguiente paso es la postulación. Otro tema, ¿cierto? Dios mío, ¿a qué vacante postulo? ¿Qué portal de empleo utilizo? ¿Tengo el CV actualizado para postular? Ya, entonces, les quise hacer esta ruedita para que ustedes vean. El centro es la entrevista, porque a lo que yo quiero llegar desde que yo estoy armando mi CV es llegar a este último escalafón. Es a la entrevista, yo quiero llegar ahí, ¿cierto? Entonces, pero para llegar ahí tengo que seguir los pasos. La postulación. Tengo mi ruedita que tiene los portales de empleo. Constante actualización de perfiles. Sucede mucho que a veces en los portales de empleo, ustedes tienen, es como el LinkedIn, ¿ya? Tienen su hojita de vida ahí. Y a veces esto está súper desactualizado. A veces el CV que montaron en esa plataforma de empleo en algún momento está súper mega desactualizado. Entonces ustedes llegan y postulan a una vacante laboral y viene con toda esa desactualización encima, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en búsqueda activa de empleo, yo tengo que ser minucioso, ¿cierto? Tengo que buscar la forma de que efectivamente esa carta de presentación que yo estoy hablando es ese CV, es ese LinkedIn, ¿cierto? El LinkedIn también tiene que estar al día. Ustedes tienen que tener sus conexiones, que todas sean en el área, ustedes buscar las conexiones que sean del área en las que ustedes quieren desarrollarse, ¿ya? Viene el tema de la adaptabilidad del CV, lo que venimos hablando. Adecuar el CV a la vacante laboral a postular. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a la siguiente parte de la ruedita. Existe la postulación consciente. No sé si nunca habían escuchado este término. Y en el siguiente slide les voy a regalar otro término y les voy a regalar mejores tips para que ustedes sepan
postular y prepararse a la entrevista. Si yo adapto mi CV y lo adecuo a la vacante laboral a postular, yo estoy postulando yo estoy postulando de forma consciente, ¿cierto? Porque así como me comentaban en los mensajitos, tengo mi CV que no sé, soy arquitecto y me gusta ser desarrollador TI, pero los dos son una Y, ¿cierto? Van por caminos diferentes. Y de repente yo veo una vacante como Cloud Engineer. Y yo llegué y postulé, pero no lo tenía tan actualizado. Y no lo tenía con una cara de Cloud Engineer, sino que estaba más hacia el arquitecto. Aquí obviamente la postulación va a quedar así, o el reclutador en este caso, quedamos así como que no entendemos por qué la persona postula, ¿ya? Postulación consciente es eso. Yo tengo que buscar, junto con la adaptabilidad del CV y la postulación consciente, yo tengo que buscar las vacantes en donde mi perfil encaje, o al revés, debo encajar mi perfil a esa vacante laboral en específico. Me pasó una vez y me pareció súper chistoso porque la gente a veces no lee las postulaciones, ¿ya? Se dejan guiar por el título, se busca tal. Y la persona va y le da pincha y le da postular. Una vez coloqué en español, porque a veces las vacantes cuando son del área TI, no sé, Solutions Architect, no es necesario ponerle el apellido AWS o Cloud Engineer, no hace falta ponerle en Azure, en Google, porque sabemos que Solutions Architect es un arquitecto de soluciones que está alejado del arquitecto tradicional. El arquitecto tradicional es el que hace los planos y nos levanta una construcción, nos levanta una casa, un edificio, ¿cierto? Esta es la arquitectura tradicional. Y recuerdo que una vez estaba haciendo una selección de personal y no le puse Solutions Architect porque ya tenía esa postulación abierta, sino que estaba buscando otro tipo de Solutions Architect y le coloqué arquitecto de soluciones. Y cuando yo estoy haciendo la selección de personal, veo que un arquitecto tradicional, me postuló a mi arquitecto de soluciones. Y ahí es donde yo dije, y así como me sucedió con eso, me ha sucedido muchas veces. Entonces yo digo, las personas no leen la vacante laboral como tal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el trasfondo de esto? Yo te desecho rápido el perfil porque obviamente no es apto para esa postulación. Obviamente un arquitecto tradicional no puede ser Solutions Architect, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede acá? Viene un trasfondo un poco más interno al profesional que está postulando, que está de forma activa buscando el empleo, que necesita trabajar. Entonces aquí empieza la frustración, ¿cierto? Porque he postulado a 20 vacantes y no me han llamado de ningún lado. Tengo un mes postulando, postulo todos los días, me meto en Chile Trabajo, me meto en Indeed, la vacante que veo en LinkedIn, postulo ahí y no me llaman. Y las personas se frustran. Pero entonces también tenemos que hacer un poquito el autoanálisis y buscar de qué forma estoy postulando. ¿Estoy postulando de forma consciente? ¿Estoy adaptando mi CV a la vacante laboral que está? ¿O estoy simplemente porque estoy desesperado, estoy postule, ¿cierto? Porque obviamente todos hemos pasado por eso, por favor, o sea, obviamente. Pero entonces te genera eso, te genera esa frustración y a veces es porque estamos cometiendo un error y estamos cometiendo un error de forma recurrente, ¿ya? Entonces, yéndonos con esto, a ver, la señora Sonia está haciendo otra pregunta. Dice, en LinkedIn he visto que aparece postulaciones en donde reúno las condiciones, pero al verlo completo, a mí no reunía las condiciones. ¿Por qué pasa? Vamos a ver si con lo siguiente le puedo responder la pregunta, ¿ya? Con mi siguiente slide. Les ofrezco este concepto. No sé si ustedes lo habían escuchado antes, justo con el de la postulación consciente, pero está el talento consciente. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo definir esto? ¿Qué es el talento consciente? Creo que nunca lo había escuchado. ¿Qué significa?
¿ya? Acá les quise armar un slide para que ustedes tengan una idea de qué es, ¿ya? El talento consciente es la capacidad de una persona para identificar y desarrollar sus habilidades y talentos únicos. Así que pasa, los utilizamos de manera efectiva a sus objetivos profesionales, ¿cierto? ¿Qué puedo identificar yo en mi talento consciente? Si yo soy un talento consciente, ¿qué tengo que tener la capacidad yo de identificar y de desarrollar? ¿Cierto? Ya hemos venido hablando de que tenemos que describirnos en un CV, adaptar nuestra vida profesional y nuestros conocimientos y nuestras competencias a 5 líneas en un resumen profesional. Pero todo esto desborda a esto, talento consciente. Yo debo identificar cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad, cuáles son mis competencias, ¿ya? De esta forma, yo postulo de forma consciente y puedo detectar las oportunidades de éxito que puedo tener, ¿ya? Sucede mucho que a veces encajamos a full en la vacante laboral, ¿cierto? Y postulamos, pero a veces también sucede de que no encajamos en su totalidad, pero de 5 cosas que nos pide la vacante laboral, nosotros llenamos 3 y postulamos igual, ¿cierto? Esto se resume a ese puntito que dice ahí el por qué contratan las empresas, ¿ya? Y aquí yo les quiero como comentar un poco cuál es el análisis. ¿Ustedes creen que las empresas, cuando abren un proceso de selección, buscan un candidato que rompa el molde, que sea el 101% adecuado a lo que ellos están buscando? A veces sucede, ¿verdad? A veces nos da la impresión de que es así, de que están buscando esta persona que sea casi que el superhéroe, ¿cierto? Que sea, pero lo máximo de lo máximo, que sea el mejor postulante, ¿cierto? A ver, aquí Melody, también la señora Beatriz. ¿Qué hacer cuando cumplimos con un solo porcentaje de lo que pide una vacante? Ajá, eso. Ah, ya. Ahí te estaba leyendo la mente, Melody. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas sí buscan el candidato idóneo, pero el candidato idóneo no necesariamente es el que está cualificado al 100%, ¿ya? Obviamente, tenemos que ser talentos conscientes. Si yo soy un junior, yo no voy a pretender postular una vacante senior, considerando que el level, ¿cierto? Entre junior, semi-senior y senior hay unos años de experiencia acá. Si yo soy junior y yo quiero postular una vacante senior, yo me estoy comiendo 4 años aprox de una experiencia laboral que no tengo y no tengo cómo rellenarla. Entonces, obviamente acá mi postulación se va a un lado, es desechada automáticamente, ¿cierto? Pero a veces sucede de que yo soy un semi-senior y yo quiero crecer, ¿cierto? Y la vacante es senior, pero yo como semi-senior tengo 3 años de experiencia, no tengo 5 y no tengo 6, o sea, me falta la mitad del camino. Pero a veces, cuando nosotros estamos en búsqueda de un candidato, sí buscamos la idoneidad, pero buscamos la idoneidad en el sentido de que no es ese candidato que me lleva los 6 años, el título o el bootcamp o el stack de skills que están ahí. Es un todo. Por eso es que nosotros tenemos que conocer todo de nosotros. Habilidades blandas, los hard skills, las técnicas o en otro caso en otras carreras. Discúlpeme que sea tan autorreferente con el tema de TI, pero es el área en el que trabajo y es el área también en el que se desempeñan AWS Girls, ¿ya? Exactamente, Melody. Ahí Melody está haciendo un comentario muy válido en donde dice que creo que ahí viene también la conciencia de no mentir en el CV ni en la entrevista. De hecho, nos vamos para allá. Nosotros tenemos que estar conscientes en lo que somos buenos, ¿ya? De esto se trata ser talento consciente. Yo tengo que tener clarísimo, súper clarísimo las competencias que me diferencian, las capacidades que me diferencian. Porque, por ejemplo, arquitectos hay muchos, abogados, muchísimos.
en el área TI es una de las áreas más competitivas que hay, ¿cierto? Y bastante talento que hay, y más aún cuando ahora ya sabemos que no se está buscando la ingeniería informática cuando se trata de la nube, porque ya sabemos que la nube es noble, hay espacio para todo, ¿cierto? Entonces, acá es donde yo tengo que tener súper definido y muy, muy, muy claro quién soy yo como profesional. Esto de talento consciente no lo quise pasar antes, porque se supone que cuando nosotros nos sentamos al CV, nosotros ya deberíamos tener esto súper claro. Y si no lo tenemos claro, deberíamos tenerlo al momento en que nosotros postulamos y en el momento en que nos llaman a entrevista, ¿ya? Porque esto se nota, esto se siente. El manejo, cuando ustedes están hablando por teléfono, cuando es el primer contacto y cuando ustedes van a una entrevista, efectivamente, Melody, nosotros sabemos cuando mentimos, cuando se exagera y cuando no. Esta impresión queda, ¿ya? Entonces, ¿el por qué contratan las empresas? Buscamos el más idóneo, pero por supuesto, claro que sí, pero a veces está ese postulante súper cualificado que me reúne la mayoría de los requisitos. Es muy raro que un postulante realmente aquí, con honestidad, reúna el 100% de la vacante. Es muy complicado, ¿ya? Me puede reunir el 70, me puede reunir un 60, me puede reunir un 80 y a duras penas por allá puede ser un 90, pero que llene el 100%, en los años de experiencia que tengo, muy pocas veces lo he visto, ¿ya? Y esto es porque no solamente se busca que la persona encaje en la vacante, sino que la vacante tiene un trasfondo, porque en la empresa existe una cultura laboral, existe un equipo de trabajo en donde esa persona se va a integrar o a la cual va a liderar, ¿cierto? Entonces, este check que nosotros hacemos y el candidato idóneo a veces no necesariamente es el que tiene los 5 años, sino el que tiene 3, pero se acopla a la cultura laboral de la empresa, tiene las habilidades blandas, pero súper definidas y se nota, se ve, y no tiene la total experiencia, pero tiene el manejo y tiene la disposición y tiene una buena actitud. Actitud con C, porque aptitud con P son las cualidades, son las habilidades, son las competencias. Entonces, acá es donde yo tengo mi candidato idóneo, estos requisitos que yo necesito para traer a esa persona a trabajar con nosotros, ¿cierto? Para hacer efectivamente el reclutamiento y la selección de un candidato. Acá está Melody de nuevo, que me está dando la razón. Es muy agradable esto porque así no me siento que estoy hablando sola. A mí me hubiese encantado de que estuviésemos como un poco más cerca, pero también funciona así. Miren lo que está diciendo Melody. Así es, y si no de igual forma, la persona va a quedar mal si le dan el empleo y no demuestra lo que expresó en el CV o en una entrevista. Efectivamente. Del 100% de los despidos o de las malas evaluaciones dentro de una carrera profesional, el 80% de las personas están en la parte negativa de una evaluación de desempeño o de un despido por falta de habilidades blandas. No por falta de competencias, por falta de... Les prometo que la próxima vez va a ser presencial y obviamente va a ser en vivo para las personas que no están en Chile, pero la próxima vez lo vamos a hacer en Santiago, ¿ya? Yo porque no lo pudimos hacer presencial esta vez porque yo no vivo en Santiago, vivo en el sur de Chile, así que para que lo googleen, que es muy bonito, pero sí nos comprometemos de que la próxima va a ser presencial, ¿ya? Eh, ¿Dónde iba? Me perdí un poco. Ah, gracias, Marisabel. A ver, aquí Julio dice, me llegaron ofertas de trabajo y cumplo la mayoría de requisitos, excepto inglés, que en mi caso es básico. Y en las ofertas dice que requisito inglés, pero también ofrecen cursos de inglés. ¿Por qué lo piden? Ya, Julio. Supongo, ¿estás en el área TI, por ejemplo? Ofrecen, ¿qué sucede en el mercado? En el mercado, me voy a ir al mercado, pues, seguiré siendo autorreferente, discúlpenme. En el área TI existen, pero unos profesionales con unos skills, con unas habilidades y unas competencias. Y me sucede mucho, y no solo a mí, a mis colegas, y es una realidad,
del área, del mundo TI, del que los profesionales no son buenos en el inglés. Los códigos están en inglés, saben leer, te escuchan, entienden el inglés, pero no saben hablarlo. Entonces, claro, te piden inglés porque probablemente, tal vez, tengan clientes americanos en este idioma, ¿ya? Entonces, te ofrecen los cursos de inglés porque sabemos que es un golpecito en el ala que tenemos en el mundo TI, ¿ya? Y obviamente a nosotros nos interesa potenciar el talento y que nuestro talento, el que trabaja en la empresa, obviamente ustedes son, cada uno de ustedes que está trabajando en una empresa X de TI u otra empresa, ustedes son la cara que representa la empresa, ¿ya? Entonces, ay, está quedando 15 minutos. No sé si esto se termina en una hora, pero quiero avanzar un poquito y después seguimos leyendo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué quiero que se quede con ustedes en este tema del talento consciente? Es que si ustedes tienen muy, muy claro todos estos temas, ustedes ustedes van a entrar a la competencia. Aquí sí, ya ustedes no van a estar en la banca, señores. Ustedes van a entrar a ese juego. Ya ustedes están realmente compitiendo. ¿Y por qué? Porque en el mercado laboral, ustedes están entrando en un mercado laboral que ya es sólido, que ya tiene una existencia y que ya hay perfiles adecuados en este mercado laboral. El día que ustedes tengan estas habilidades para ustedes entender todo esto de ustedes entran a competir en el mercado laboral con personas que ya están trabajando en esto, con personas que ya esto lo tienen claro. Y acá es donde realmente empieza el juego. ¿Ya? Eh, a ver, aquí yo no tengo mucha experiencia, pero me han ofrecido mucho que me toman en cuenta por conocimientos y habilidades técnicas básicas y se ven el mercado. Tengan claro esto, el mercado se está rigiendo por las habilidades blandas, por sus soft skills, ¿ya? Esto es como el plus de los plus. ¿Por qué? Porque ahora el tema de la cultura laboral está en la palestra, es lo que importa. Y ni hablemos de cuando estamos en vacantes laborales que son home office, ahora esta nueva modalidad de empleo. Esto es lo que rige, ¿ya? Porque habilidades como la proactividad, la responsabilidad, la empatía, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, todo esto es lo que está llevando a la palestra. Esta es la punta del iceberg en materia de laboral, ¿ya? Gracias, Eduardo. Loreto, ya. Hablemos de dinero. ¿Cómo saber si la oferta económica está acorde al mercado? Ya. El mercado laboral, sobre todo el mercado TI, es súper volátil y es muy competitivo, ¿ya? Ustedes pueden, a través de Google, ustedes pueden buscar. Esta información está a la mano de cualquiera. ¿Cuánto gana de forma anual, generalmente? Es anual. ¿Cuánto gana de forma anual, no sé, un Solutions Architect Senior? ¿Cuánto gana un Cloud Engineer? ¿Cuánto gana un arquitecto en el país en donde ustedes están? Porque los mercados laborales son totalmente diferentes. En México es diferente, en Argentina es diferente, en Chile es diferente, en Perú es diferente, en Venezuela es diferente. Y cuando ustedes están trabajando o cuando ustedes están postulando a empleos con empresas americanas, estos sueldos son mucho más elevados. ¿Pero por qué? Porque las empresas americanas están buscando dentro del mercado de la TAM, porque nosotros somos recursos mucho más económicos. Están por encima del mercado laboral nacional, pero están muy por debajo del mercado laboral nacional para ellos, ¿ya? Entonces, esta información está en Google. Ustedes pueden googlear y ustedes lo buscan. Por supuesto, ojo, de forma consciente, porque obviamente si yo soy junior, yo no voy a pretender ganar como semi-senior, ¿cierto? Entonces aquí existe un equilibrio porque hay portales de empleo en donde colocan este porcentaje, ¿ya? Este porcentaje en donde una persona cuando tiene menos experiencia está dentro de esto anual y así van. Entonces, googleen ahí, pónganse a curiosear. Y algo que también les va a ayudar muchísimo, guiarse por vacantes de empleo.
Generalmente a veces las vacantes de empleo no tienen el valor monetario porque a veces existe presupuesto y a veces no existe presupuesto cuando uno está haciendo un proceso de selección, ¿ya? Entonces, obviamente, a veces nos dejamos llevar realmente cómo está el mercado y cómo está el mercado es a través de esta investigación, ¿ya? ¿Cómo se pregunta de buena manera por las condiciones de un trabajo, contrato, paga, etcétera? No me gustaría sonar interesada por dinero, porque no soy así, pero debes saber para no firmar cualquier cosa. ¿Cómo se pregunta de buena manera por la... Chicos, eh, en las entrevistas ustedes ya deberían tener esta información. En el primer llamado, muchas veces nosotros damos esta información, porque en el primer llamado no debería ser simplemente, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Postulaste? No. Acá debería hablar un poquito, darles a ustedes una intro de lo que es la vacante, de lo que se está buscando, porque a la larga ustedes simplemente vieron un escrito, una descripción y ustedes postularon. Es de parte del reclutador, del headhunter, darles a ustedes, proveerles esta información desde el primer momento. A medida de que tú vas avanzando, tal vez si no lo hacen en la primera, si no lo hacen en la segunda, en el segundo contacto, ya es tu deber así como empezar a preguntar. Generalmente en las entrevistas, eh, nosotros hacemos estas preguntas. Cuando nosotros respondemos estas preguntas, tienes dudas, damos la información, es contrato, esto es lo que provee la empresa, estos son los beneficios de la empresa. Y a veces, si estás, generalmente la primera área que toca los perfiles es el área de recursos humanos. Esta es la área que maneja esto. Este es el momento, ya al inicio. No es interesado. Esto es una prestación de servicios, esto es un toma y dame. Es un sueldo y es una vacante laboral. Así que no debería verse así, ¿ya? Obviamente, ¿de qué forma tú podrías ver o interpretar de que se ve interesado? De que ni siquiera estás preguntando por las funciones, no estás preguntando por nada y lo primero que haces preguntar es eso. ¿Cuál es el sueldo? Cuando nada más estás llegando a la entrevista, llegar, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuáles son los beneficios? Si esas son tus primeras preguntas, obviamente esa es la primera impresión que vas a dar, ¿ya? Daniela Gutiérrez, cuando te preguntan tu pretensión salarial, ¿es bueno dar un número exacto o un rango? Yo siempre aconsejo que un rango, ¿ya? A veces las vacantes laborales tienen un presupuesto, a veces no lo tienen, pero siempre es bueno dar un rango. Tú dices un rango salarial entre esto y la palabra negociable es la palabra clave, ¿ya? Porque yo sé como reclutador, como headhunting, que yo entre ese rango salarial yo me puedo mover. Porque a veces cuando dan un número cerrado y está tal vez un poco más alto o está hasta a veces un poco más bajo de lo que yo puedo, de lo que yo tengo como bucket, ¿ya? Como bucket. Acá entramos en un conflicto, porque a veces cuando ustedes están como muy desesperados para buscar trabajo, a veces hasta las propias pretensiones de sueldo están muy, muy, muy por debajo del mercado. Entonces, esto a veces hasta hace dudar de si realmente tienes la experiencia o si no tienes la experiencia en el mercado. ¿Ya? Entonces, siempre poner el rango salarial es el mejor consejo que creo que, uno de los mejores consejos que les puedo dar hoy. Si no ofrecen, si no dice cuánto ofrecen, solo preguntar en la entrevista, más o menos cuánto es lo que ofrecen de renta. Exactamente, o sea, para eso está la entrevista. La entrevista es una comunicación más de tú a tú, ¿ya? Otros tipsitos que les tengo debajo de la mesa y espero que me dé tiempo. Entrevistas. Cuando las chicas de AWS Girls hablamos de hacer este meetup, me dijeron acerca mucho de las entrevistas en inglés y hasta una persona acá habló de temas de una entrevista en inglés. Entonces, para prepararse una entrevista en inglés, ustedes tienen que tener en su idioma nativo, en español, las respuestas para ciertas preguntas. Si ustedes son un talento consciente y ustedes saben quiénes son como profesionales, la entrevista va a ser la menor de sus preocupaciones, ¿ya? Porque hemos venido trabajando de forma escalada para yo tener una buena entrevista, ¿cierto? Ya llegamos a la base de nuestra pirámide de empleo, de empleabilidad, ¿cierto? Entonces, acá les coloqué algo. Es imprescindible que se familiaricen con el sector. Sucede muchas veces de que obviamente cuando estamos en búsqueda activa de empleo postulamos y a veces ni siquiera sabemos a lo que postulamos, ¿cierto?
me llama mi reclutador o me llama la persona que está a cargo de la selección de personal, me dice el nombre de la empresa y yo no tengo ni idea de dónde me están llamando. Yo ni sabía que esta gente me estaba... Yo postulé a esto, ¿ya? Entonces, acá es donde a veces nos dejamos llevar por la euforia porque nos llamaron después de un mes de haber estado postulando y ni siquiera tomamos el nombre de la empresa. Simplemente dijimos, sí, tengo la disponibilidad, y cuando cuelgo la llamada, que se me baja la adrenalina, quedo como que, y el nombre de esta empresa, esperar a que me envíen la invitación para ver si la persona en la firma tiene el nombre de la empresa y yo poder investigarla. Esto sucede más de lo que debería suceder y es muy común, ¿ya? Entonces, de esta forma, si ustedes saben a dónde postularon, si la persona que los llamó a ustedes les dice, porque a veces ni siquiera es postulaste, a veces sí en el sector o en nuestro rubro, a veces el reclutador está tan sobre la marcha que a veces puede cometer el error en el de que él ni siquiera está diciendo de dónde te está llamando o te lo dijo súper rápido y tú no entendiste. Pero es súper importante de que ustedes sepan a qué entrevista van a ir, para que ustedes vayan, pero súper educados, sepan de qué sector es, se metan en el LinkedIn, se metan en su página web y averigüen acerca de esta empresa. ¿Y por qué? Es una estrategia, porque ustedes al momento de la entrevista pueden, si ya tienen años trabajando en el sector, obviamente, ustedes pueden hasta fusionar. Ah, ustedes tienen tal cliente, hicieron tal cosa, yo tengo experiencia en esto. Si ustedes tienen este tipo de manejo, hasta ustedes mismos serían los que van a llevar su entrevista y no va a ser simplemente un cuestionario en donde les van a hacer preguntas y ustedes se van a limitar a responder lo que le están preguntando. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con las entrevistas en inglés? Tengo una anécdota. Estaba en un proceso de selección en donde tenía el mejor candidato de todos. Era para una empresa americana. El mejor consejo que les puedo dar para las entrevistas en inglés es que las preparen en español. Preparen sus preguntas en español, ¿ya? Ustedes tienen que saber describirse en su idioma nativo, ¿ya? Deben preparar sus respuestas, deben ser concretos, tal vez no explayarse tanto, no hablar tanto, porque a veces esto hace de que se pierda un poco el hilo conductor, ¿ya? Entonces, lo mejor que pueden hacer es ustedes mismos en su idioma nativo, el idioma que mejor manejan, ustedes llegan y todas sus preguntas, acá hay un stack de preguntas comunes, es muy común esto en las entrevistas en español, en las entrevistas en inglés, estas son las preguntas que les van a hacer y ustedes ya tienen que llevar estas respuestas no como un libreto, no es que él se lo van a aprender al caletre, como decimos nosotros, y lo van a decir así tal cual, sin poner un poco de raciocinio, sin poner un poco de lógica, por supuesto que no, ¿cierto? Pero tienen que llevar sí o sí esta información ya prefabricada. En las preguntas, en las entrevistas en inglés, ¿qué sucede? Se manejan tecnicismos. A veces, ¿qué pasa con el inglés? A veces utilizamos un inglés más de calle y no realmente nos vamos a lo técnico con las palabras adecuadas. En la anécdota que tengo, tenía un postulante lo mejor. 3 semanas de proceso de selección con una empresa americana, ¿ya? Y un proceso larguísimo. ¿Y por qué 3 semanas? Porque esto era una serie y una secuencia de entrevistas. Ese candidato en papel era el mejor candidato. El CEO de la empresa, eso es lo que me dijo. Me dijo, fulanito, en papel es excepcional. Veamos cómo vamos a la práctica, veamos cómo se mueven las entrevistas, ¿cierto? Esto era para ser líder en un equipo, ¿ya? Entonces, obviamente, el nivel de inglés que yo debo manejar, el nivel de tecnicismo que yo debo manejar acá, debe ser profundo, debe ser profesional, porque yo voy a liderar un equipo y mi comunicación va a ser en inglés. Resulta que esta persona, excelente, pasó la entrevista con el CEO, que fue la primera, eh, pasó la entrevista con la cultura, no mentira, con el CEO no fue la primera, era la última, y la persona que era como el encargado, como el country manager, esa fue la primera. Después fue con temas de la cultura de la empresa y después se viene la entrevista técnica y de último iba a ser con el CEO. En la entrevista técnica, esta persona se cayó y se cayó por el manejo de su inglés, ¿ya?
Probablemente se había cansado en 3 semanas de hablar lo mismo, porque a pesar de que sea una entrevista por la que tú pasas para la cultura laboral de la empresa, igual se hacen preguntas técnicas de experiencia, ¿ya? Porque obviamente tienes que tener el manejo y tú vas bordeando los temas más de soft skills. Con el country manager también. Y de hecho, antes de yo enviar los perfiles a una empresa americana, yo los paso de forma interna por filtros de Morris y Opaso, por ejemplo. El CTO me hace una entrevista técnica y de esta forma es que yo sé que esa persona va. Y esta es una entrevista en inglés también. Esta persona ya a lo último, en el equipo de trabajo como tal, se me cae en la entrevista. Puede ser que estaba ya cansado de estar repitiendo lo mismo. De hecho, analizamos luego los feedback y él mismo me dice que venderse, entre comillas, promocionarse en una entrevista, esto también es una habilidad, porque no todos lo tenemos. Y a veces, cuando somos tal vez informáticos, que estamos en un área en donde no tenemos mucho contacto con personas, probablemente encontrar las palabras adecuadas para definir algo nos cuesta un poco más. Pero esto también es una habilidad y es una habilidad súper relevante. He estado en una línea de meta, pasando por unas etapas, pasando por un proceso y luego, por no tener la habilidad de saber promocionarme mejor, me caigo, ¿ya? Esta persona creo que no utilizó el tecnicismo adecuado, ¿ya? Fue muy superficial en sus respuestas, no fue como debió haber sido una entrevista técnica y le dio la impresión al equipo de que no tenía la experiencia de un senior, porque, ojo, estábamos buscando un senior y esta persona ya estaba en la recta final, o sea, el trabajo era de él, ¿ya? Y esa fue la impresión que le quedó al equipo técnico. Pero yo sabía que eso no era así porque yo lo había pasado por un filtro técnico con mi CTO en entrevista en inglés y yo ya sabía que esa persona tenía las competencias, tenía la experiencia y era apto para el trabajo. Pero le costó, probablemente se confió del inglés que manejaba, fue muy superficial, no supo expresar bien sus habilidades, sus competencias, y acá falló. Entonces, ahí yo me doy cuenta de que para yo ir a una entrevista en inglés es lo mismo que ir a una entrevista en español. Tengo que tener las preguntas prefabricadas. ¿Qué es lo positivo que yo tengo? ¿Cuáles son mis competencias? Lo mismo, el talento consciente. Todo se resume a este mismo concepto que yo les acabo de brindar. Talento consciente. En TI hay una página de Google que les ayuda a practicar entrevistas laborales en inglés. Sí, o sea, si estamos en el área TI, o sea, es el área como más proactiva, la más técnica, la más dinámica y la que tiene todo a la mano. O sea, generalmente el que está en el área TI es curioso y se pone a buscar y busca y busca y busca, ¿ya? Entonces, en Internet está todo, ¿ya? Pónganse a practicar frente al espejo, ¿ya? Generalmente, si estamos en Latinoamérica, las entrevistas en inglés, la mayoría son online, son a través de videoconferencias, ¿cierto? Entonces, deberías también ser un poco mucho más fácil llevarlas, pero sí, traten de tener sus preguntas ya un poco más idóneas, o sea, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué hiciste acá? ¿Cuál fue tu rol en este trabajo? A veces si la persona sabe realmente cuáles son sus competencias y se sabe describir perfectamente lo que les decía, esa persona es la que lleva la entrevista y le estás dando a la persona o al entrevistador, le estás dando todos los checks para que esa persona efectivamente diga es apto, es apto, es apto, es apto. Ahí les coloqué ciertas habilidades blandas, soft skills, ahí chiquitito, para que los tengan en consideración. Hay muchas más, ya, muchísimas más. Pero aquí están ciertas preguntas para que ustedes se las lleven a la casa, para que ustedes cuando estén en pleno proceso de selección, ustedes puedan prefabricar respuestas ya, que ustedes se sientan como pez en el agua. Recordemos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, nadie conoce las habilidades que tenemos mejor que nosotros mismos y nadie maneja nuestras competencias mejor que nosotros mismos. Entonces, somos nosotros los que tenemos la tarea de poder describirnos y de poder promocionarnos mucho mejor, ¿ya? Acá está Julio, y ya me estoy pasando un poquito.
Me pasó algo malo. En un trabajo logré sobresalir por mi trabajo, pero el jefe me frenó mi avance y me dijo que si quería seguir tenía que sobarle el lomo y renuncié. ¿Me equivoqué? Por supuesto que no te equivocaste. Definitivamente ese no era el trabajo. Nosotros tenemos que estar en trabajos en donde tengan una línea de carrera diferente y donde solamente haya suelo y el techo nosotros lo veamos lejos, ¿cierto? Para nosotros seguir creciendo. Esto es un tema súper delicado porque perfectamente tú pudiste ir al Ministerio de Trabajo y denunciar a esta persona, porque el hecho de que nosotros tengamos en el mundo TI y en cualquier mundo siempre va a haber competencia. Y siempre a veces va a haber un poco de envidia laboral, siempre van a haber estos temas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que efectivamente estar en un ámbito laboral que sea acorde de nosotros, ¿cierto? En una buena cultura laboral. Y acá es donde se vienen los soft skills otra vez a la palestra, monitorear el ambiente laboral en el que estamos trabajando, el equipo de trabajo en el que estamos trabajando. Y justamente, Julio, la experiencia que tú estás contando ahora resume lo importante que son las habilidades blandas, porque acá el jefe que tenías en ese momento carecía de todas ellas y ni siquiera tenía liderazgo, ¿cierto? Ustedes no han visto eso ahora en LinkedIn, montan muchos temas acerca de los jefes y los líderes, ¿cierto? El jefe o un buen jefe no te frena. El buen jefe debería ser líder y es ese el que te impulsa a crecer, porque si tú creces, la empresa también crece, se supone, ¿no? Entonces, pero están los otros líderes o los otros jefes, perdón, porque generalmente los líderes son los que tienen las habilidades blandas pero bien definidas y son los que te potencian en modo cohete para que tú sigas fluyendo, ¿ya? Y está el otro, está el mal jefe en el de que no sabes ser jefe y te frena y te corta las alas. Por favor, todos, absolutamente todos los que están escuchando esto, yo sé que todos necesitamos un trabajo, todos necesitamos tener dinero para subsistir, ¿cierto? Todos necesitamos un sueldo porque no vivimos del aire. Pero todas las personas que estén pasando por un tema laboral de este enfoque como el que nos estaba contando Julio, por favor, salgan de ahí, busquen de forma proactiva otro trabajo que encaje totalmente a sus personalidades y a sus culturas, ¿ya? Para uno agregarse a una cultura laboral de un empleo o de una empresa, nosotros también tenemos que tener nuestra propia cultura laboral, donde nos sentimos bien. Julio, yo también he renunciado por mal ambiente laboral. ¿Ya? Yo también he renunciado porque hicieron comentarios acerca, ni siquiera profesional, acerca de mi aspecto, ¿ya? Y yo también he renunciado por eso. Así que no se detengan y no dejen que nadie les corte las alas y que impida que ustedes crezcan. No hay que porque ustedes tal vez tengan un físico, que nadie crea que porque ustedes tienen tal físico, ustedes no tienen capacidades y no son inteligentes. Por favor, no. Todo esto lo tenemos que erradicar. Y por eso es que yo digo que nosotros mismos tenemos que tener nuestra propia cultura laboral, porque de esta forma nosotros podemos ingresar a una empresa en donde también se adapte a nuestras necesidades y a nuestra propia cultura. ¿Ya? Sí, o sea, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que hacerlo. El mundo es cíclico, el mundo se mueve y nosotros no podemos seguir cometiendo errores que tal vez nuestros antepasados cometieron, ¿ya? Nosotros también tenemos el deber de también ser estas personas que a través de levantar la mano, de renunciar, de decir no me siento cómodo por esto, no me siento cómodo por este comentario, también es nosotros nuestro deber porque así también podemos hacer un mundo mejor. Si no, de lo contrario, no podemos cambiar, ¿cierto? No sé si tienen más preguntitas. Me hubiese gustado que no haber corrido tanto a lo último, pero tuvimos tiempo récord, Jocelyn. Solo me retrasé 8 minutos. No, no hay problema y estamos muy agradecidos. También todas las preguntas estuvo entretenido porque tuvimos a nuestro público eh, muy participativo el día de hoy y eso es importante porque significa que el tema es muy interesante y todo este tema del ámbito laboral es importante porque muestra cómo se trabaja la cultura laboral en la búsqueda de trabajo también de todas las personas cuando van por su primer trabajo, a recensiones laborales o incluso hasta cambiar de rol dentro de su búsqueda laboral.
Le agradecemos en serio a cada uno de los participantes de nuestras redes, antes obviamente de poder terminar con nuestra transmisión de hoy. Les dejamos la invitación para todos para que puedan participar. El Community Day en Chile va a ser el 30 de septiembre. Puedan inscribirse, ahí están todas nuestras redes y pueden inscribirse, ya está la página, visítenla. Se las dejamos también, se las vamos a dejar en el chat para que ustedes puedan inscribirse para ir a este tremendo evento que va a ser el 30 de septiembre. Inscríbanse como speaker también, está abierto el call for speaker, el call for sponsor. Se puede ingresar ahí en nuestras redes y van a poder postular para speaker, para pues, algún sponsor también que quiera participar. Va a ser muy obviamente recibido por toda la comunidad. Obviamente, este es un evento importante por comunidad que se hace anual, así que están todos invitados a participar de este evento. Así que les agradecemos a todos y disculpen lo que nos pasamos un poco del tiempo. Unas felicitaciones y muchas gracias a María José por participar con nosotros Para mí un gusto. con este tema tan interesante y también a todos nuestros participantes de nuestra red. Así que estén bien, un gusto. Saludos. Muchas gracias por su tiempo. Que estén bien, hasta luego.